El diplomático francés ha sido dado de baja por un ataque de las fuerzas israelíes. Automáticamente las autoridades de París han solicitado una investigación exhaustiva del suceso y un reclamo al gobierno del país hebreo. Muchos en Europa, incluyendo Francia, consideran que la agresión está yendo muy lejos. Antecedentes de ataques a diplomáticos propios, es decir, fuego amigo, son conocidos en los conflictos agresivos que desatan las protestas occidentales. Sin embargo, ya no es un ataque a un simple agente de Hamás. Ahora fue un ciudadano occidental. Macron está furioso, pero ¿qué hará Francia? ¿Seguirá unida al carro de Israel? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Según una nota del medio Europa Press, un funcionario francés falleció durante una operación de ataque del ejército israelí en la Franja de Gaza, específicamente en la ciudad palestina de Rafah, al sur del enclave. Según un comunicado de la Cancillería francesa, el diplomático fue abatido mientras buscaba refugio. Con gran pesar, el Ministerio de Exteriores ha sabido del fallecimiento de uno de sus diplomáticos, afirmó el comunicado citado por el medio. Falleció a consecuencia de las heridas de un bombardeo israelí que dejó decenas de víctimas, detalló el documento diplomático. La casa de uno de los colegas del Consulado General de Francia en Gaza fue su último refugio, agregó la nota periodística. Es decir, el ataque se suscitó sobre una instalación diplomática del gobierno francés. En todo caso, una agresión a un país aliado. Además, fallecieron colegas, familiares y empleados de las instalaciones. Las autoridades galas condenaron el acto en el mismo comunicado y han exigido que las autoridades israelíes aclaren lo antes posible las circunstancias de este bombardeo. Ciertamente es un acto atroz, pero en la maniquea visión occidental de los asuntos, los crímenes son relativizados. Pongamos por caso que fuese un ciudadano francés el abatido en algún país africano donde París conserve desafíos intereses. Automáticamente mandaría a lanzar rayos y centellas contra esa nación, como bien quedó demostrado durante la crisis nigerina, donde Francia amenazó con una operación militar agresiva contra la nación rebelde. El fallecido laboraba para Francia en el cuerpo diplomático desde 2002, ya siendo evacuada parte de su familia del territorio agredido como parte de las gestiones de la Cancillería gala para sacar a sus ciudadanos del área de combate. Sin embargo, amén del cobarde ataque, la diplomacia francesa ha sido tenue. La primera ministra, Elisabeth Borne, exigió a su homólogo israelí acceder a una tregua inmediata. Israel debe aceptar una tregua inmediata y sostenida, dijo. Sin embargo, su colega, la canciller francesa, hace otra cosa. En efecto, Catherine Colonna visitó Israel. Nada se habló sobre el diplomático fallecido en Gaza. Deben ser universalmente reconocidos, firmemente condenados y sus autores severamente castigados, así expresó en su cuenta de X antes Twitter la dirigente, luego de reunirse con su homólogo israelí Eli Cohen, en cuanto a los militantes radicales. En otras palabras, implícitamente París da autorización para castigar a Hamás, es decir, a los palestinos. ¿Por qué esta paradoja francesa? Emmanuel Macron ha exhortado en distintas ocasiones al premier israelí Benjamín Netanyahu a controlar los excesos que se cometen en la franja. En efecto, tenuemente, la diplomacia de París ha intentado matizar la postura inicial de apoyo irrestricto a Tel Aviv. Evidentemente, la cobardía de los ataques eriza la piel hasta a los dirigentes de Occidente. Para Francia es capital la estabilidad de la región del Medio Oriente. Es responsabilidad de todos los interesados hacer todo lo posible para evitar una conflagración en la región, aseveró Colonna en una visita a la capital libanesa, Beirut. Si el Líbano se hundiera en la guerra, sería un error fatal, agregó. En efecto, desde el inicio de la crisis en octubre pasado y luego de la entrada de tropas israelíes al corazón de Gaza, los choques y combates entre las Fuerzas Armadas del país hebreo y militantes radicales chiitas ubicados en Líbano han puesto las cosas al borde de un enfrentamiento directo. Pero es que los crímenes del ejército del país de la Estrella de David están poniendo en riesgo a toda la estabilidad europea, no solo francesa. Al exhorto de la diplomática francesa se unieron, en un comunicado conjunto, el canciller británico David Cameron y su colega alemana, Anna-Helena Baerbock.
El gobierno israelí deberá hacer más para discriminar entre agentes del terror y civiles, afirma la carta de ambos diplomáticos europeos publicada en el diario inglés The Sunday Times. Debe asegurar que su campaña apunte a los líderes y agentes de Hamás, solicitaron. Llama la atención la preocupación del jefe de la diplomacia británica. Días atrás, Londres se abstuvo en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU en una resolución apoyada por la abrumadora mayoría de los miembros del ente que exigieron un cese al fuego inmediato y fueron bloqueados por el veto de Estados Unidos. Mientras tanto, Macron había coincidido con la diplomacia alemana en apoyar un alto al fuego verificado por la ONU. Además, el presidente galo había criticado a Tel Aviv recordando que no se puede combatir a los agentes del terror liquidando a todo lo que se mueva en Gaza. Las autoridades israelíes permitieron por primera vez desde el estallido de la crisis en octubre la apertura del paso de Karem Shalom, vía que conecta a Israel con Gaza. Según lo anunciado por los jerarcas hebreos, se entregó ayuda humanitaria a la población civil. No obstante, la Media Luna Roja Palestina desmiente esa información, afirmando que solo ha entrado el 10% de la ayuda humanitaria prometida por Occidente. Todos estos elementos indican una situación. Las presuntas presiones de Europa o Estados Unidos por un cese al fuego son solo ruegos a su socio para que detengan la matachina. Francia no dejará sola a Israel, dijo Macron en una visita al país hebreo donde se reunió con el presidente de ese país, Isaac Herzog. En ese momento París expresó total apoyo a la operación terrestre de Tel Aviv. De la misma manera, Macron exhortó a evitar una escalada del conflicto en Líbano. Herzog respondió como saben hacerlo los israelíes. Si Líbano nos arrastra a la guerra, debe quedar claro que el Líbano pagará las consecuencias. Así amenazó. La operación a mansalva del Estado agresor ha implicado un rechazo del sur global, lo que a su vez ha malquistado las relaciones entre París y sus otros socios globales. La paradoja planteada al comienzo de la investigación, es decir, si un diplomático francés fuera agredido en un país asiático, africano o de la patria grande, inmediatamente el señor Macron sacaría el látigo de las sanciones y la espada de la guerra. Pero a Israel se le da pleno apoyo. El portal Euronews afirma que el objetivo de Macron es ser un actor negociador en el conflicto, principalmente relanzar un proceso auténtico de paz para la creación del Estado palestino a cambio del compromiso, mediante tratados, de los países vecinos, de garantizar la estabilidad y existencia israelí. Condenamos la alineación de Francia con los Estados Unidos y el gobierno israelí de extrema derecha, afirmó la presidenta del partido Francia Insumisa en la Asamblea Nacional de Francia, Mathilde Panot. Macron ha encontrado no pocas resistencias al interior de su país por su posición de apoyo irrestricto a Tel Aviv. Ciertamente, estimado suscriptor, Francia, patria de los derechos humanos, gobernada por unos dirigentes que en la práctica desmienten el mote anterior, tiene ojos para ver solo lo que les conviene, al igual que todo el occidente colectivo. ¿Esos son los que hablan de derechos humanos? Singularmente aquel país que se ufana de tener un alto concepto de sí mismo en cuanto a Israel es un país subordinado y carente de personalidad. La mejor muestra de la decadencia francesa y de todos sus vecinos europeos. El mundo no debe creer más en estos fantoches. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.